tal? Muy buenas noches con todos. Soy Amelie Benítez, muchas gracias por la presentación. El día de hoy vamos a abordar el tema de la vigilancia clínica del niño con síndrome de Down, desde el punto de vista, desde la orientación pediátrica, que es mi especialidad. Entonces lo abordaremos desde la parte más actualizada que tenemos hasta el momento. ¿Qué tenemos por ahora? Actualmente nos regimos con muchas actualizaciones, pero la actualización más general que se ha dado hasta el momento es de la Academia Americana de Pediatría, que hacia el 2022 realizó una guía en la cual se basaba mucho en lo que es el seguimiento del crecimiento, del desarrollo y las comorbilidades que puede tener el paciente con síndrome Down. ¿Cuál es la idea o cuál es lo que vamos a ver de manera global el día de hoy? Veremos los principios de la vigilancia longitudinal, el crecimiento y el estado nutricional, el desarrollo y el neurodesarrollo y las comorbilidades y tamizaje por edad. Entonces, tenemos que, ¿por qué esta vigilancia tiene que ser de todas maneras estructurada? Porque va a cambiar el pronóstico. Hay un riesgo multisistémico en estos pacientes. Es un riesgo que nosotros debemos valorar desde el inicio y tenerlo muy presente. ¿Por qué? Porque la detección temprana nos va a dar mejores resultados en todos los ámbitos con nuestros niños. Además, las necesidades que van a tener los mismos van a ser muy cambiantes de acuerdo a la edad y debemos estar acorde al momento de estos. Y el control debe ser 100% anticipatorio. No podemos esperar a que los signos se den cuando ya se tiene mucha evidencia de qué se puede prevenir en ese momento. ¿Por qué? Las prevalencias van a justificar 100% la vigilancia. 75% de los niños hacen hipoacusia, 65% en promedio apnea obstructiva, 70% en promedio hacen otitis media y hasta un 50% hace de tipo cardiopatías. Y estas cardiopatías son las que tienen un mayor impacto y un impacto mucho más temprano en el crecimiento y en el pronóstico de nuestros niños. El crecimiento no se va a regir por las curvas convencionales que tenemos y eso debemos tenerlo muy en cuenta todos los pediatras y todos los médicos que vemos niños con síndrome Down. ¿Por qué? Porque debemos registrar talla, perímetro cefálico e índice de masa corporal en todos los controles de nuestros niños, tomando en cuenta que hay factores que van a modificar su curva, como la cardiopatía, el hipotiroidismo, ciertos problemas de alimentación, enfermedades gastrointestinales, la misma apnea obstructiva del sueño. Por ende, estas curvas son diferentes a las curvas de los niños que no tienen esta condición. ¿Y cómo lo vemos aquí? De manera muy práctica. Niña de 8 meses que es evaluada utilizando dos curvas. La primera curva es una curva de los pacientes, la curva que usualmente veríamos nosotros en pediatría, en los controles, la curva de la derecha, y la curva de la izquierda es la curva específica para síndrome de Down. Según la curva específica, la niña está bien, está dentro del rango que estamos esperando, sobre el percentil 25. Pero si solamente la valoro por la curva convencional, vamos a tener debajo del percentil 3 y vamos a tener un red flag adicional quizás que no deberíamos tener con esta pequeña. Lo mismo nos podría pasar si es que hablamos por ahí de una paciente de una edad similar con una talla de 63 centímetros. Nuevamente, si evaluamos curva específica, estamos muy bien, pero si evaluamos una curva convencional, tendríamos un red flag adicional. Entonces, la idea es ser específicos con estos niños, anticipatorios en lo que es sus controles. En cuanto a nutrición, tenemos varias etapas con ellos. Al inicio, en los recién nacidos y en los lactantes debemos evaluar de una manera más insidiosa la succión, el tiempo de alimentación y los riesgos como el atragantamiento. La lactancia sí debería tener un apoyo técnico desde el inicio. En el preescolar ya vemos estreñimiento, el reflujo y algunos patrones evacuatorios para ver si es que estos escapan de la normalidad. Y en el escolar debemos prevenir más bien sobrepeso con alimentación balanceada y actividad física supervisada. También otras condiciones condicionan un poquito lo que es la nutrición y alimentación de los niños, como la hipotonía, las dificultades oromotoras y demás. Y tener en cuenta de que si es que no hay una buena ganancia ponderal, siempre hay que descartar una causa médica asociada. No podemos solamente achacarlo a que es muy probable que sean estreñidos o seguro no está digiriendo propiamente.
El desarrollo siempre debe ser de manera vigilante desde el primer mes. La cognición, cómo vamos, el lenguaje y la comunicación para prevenir más bien los eventos que tengamos de conducta posteriores que deriven de un mal desarrollo del lenguaje, la motricidad fina y gruesa y el funcionamiento escolar desde el inicio. El neurodesarrollo es algo que siempre debemos evaluar, pero ¿cuándo son señales que necesitan un seguimiento más especializado? Cuando se pierde alguna habilidad adquirida, de todas maneras. Cuando tenemos alguna sintomatología de enfermedad neurológica como crisis epilépticas, los problemas de atención también y las señales o signos de TEA, de todas maneras. No podemos pensar que todo es parte del síndrome Down, que porque es irritable o quizá no socializa o socializa distinto. La idea es prevenir, abordar. La cardiopatía congénita, como lo habíamos visto, hasta el 50% de los niños la padecen. Entonces, ¿qué debemos hacer? Sí o sí este niño debe pasar por cardiología posteriormente a su nacimiento. Si bien es cierto, necesitamos un ecocardiograma prenatal probablemente. Cuando nace nuestro bebé, necesitamos también hacer un ecocardiograma posterior, ser muy vigilantes con los signos de insuficiencia cardíaca, cianosis, hipertensión que podríamos ver en cualquier momento y ver el impacto sistémico. ¿Por qué? Porque si es que dejamos pasar por alto una cardiopatía, esto nos va a afectar en múltiples aspectos en nuestros niños. La audición y la visión. A pesar de que, bueno, en los niños que no tienen esta condición quizá la vemos de manera muy separada, en estos pequeños sí necesitamos hacerla de manera más consciente y repetitiva. Al momento de nacer, los tamizajes que realizamos son geniales, pero en la primera infancia necesitamos en cada control tener el control auditivo y el control visual, de todas maneras, porque se desarrollan déficits y alteraciones en un corto periodo de tiempo. En el niño preescolar, oftalmología pediátrica nuevamente, y si es que hay algún cambio en lenguaje, cambio en conducta, nuevamente audiología. La tiroides y hematología. Aquí la guía es bastante específica en cuanto al momento en el cual debemos hacer algunos controles, por eso que se los pongo aquí. Básicamente, al momento de nacer, los controles basales. A los 6 meses valoramos cómo cambia si es que hay anemia, los depósitos de hierro, al año nuevamente y luego anualmente el control tiroideo y la función hematológica nuevamente. En cuanto al sueño, el apnea obstructiva es muy frecuente, pero no se descarta solamente porque no ronca. Con nuestros pequeños con síndrome de Down debemos hacer una polisomnografía de todas maneras entre los 3 y los 4 años. Así no ronque, así no duerma con la boca abierta, así veamos de que su patrón anatómico es hasta cierto punto normal, debemos realizarlo. Siempre preguntar a los papás el ronquido, problemas respiratorios y demás, pero así no los tenga, hacerla porque si es que no se trata, sí podríamos tener deterioro de atención, conducta, el impacto cardiovascular es muy grande y hasta incluso alteración en la curva del crecimiento. Gastrointestinalmente hay que pensar mucho más allá de los síntomas en pancita, en abdomen. ¿Por qué? Porque puede haber estreñimiento crónico y demás, puede haber reflujo y esto darnos mal crecimiento, dolor abdominal crónico, cambios conductuales inespecíficos, inesperados que podrían hacernos sospechar más bien otras cosas y básicamente es por una causa gastrointestinal maltratada. En cuanto a columna cervical y neurología, aquí es un punto muy importante que debemos ver los pediatras, porque no todos los niños con síndrome de Down necesitan radiografías cervicales de rutina, ni asumir de que todos, porque son síndrome de Down, van a tener inestabilidad en la parte neurológica, en la parte de columna. ¿Cuándo sí debemos hacerlo? Cuando hay signos de alarma, un dolor cervical nuevo, cambio en la marcha, parestesia, síntomas de tipo neurológicos inespecíficos y de nuevo sí es necesario hacer unos controles en estos momentos. Y cuando debemos tener como cuidado en los procedimientos de nuestros niños con síndrome de Down, la guía es bien clara. Siempre recordar el posicionamiento cervical muy cuidadoso para cualquier procedimiento con nuestros niños y actuar muy rápido ante cualquier signo neurológico o musculoesquelético nuevo derivado de algún procedimiento médico. La vacunación en los niños, de manera general, ese es el esquema peruano. Por ahí he puesto meningococo, que no está dentro del esquema como tal, pero se les debe vacunar a los niños de meningococo.
es bastante amplia y su cobertura en el Perú se trata de hacer al mayor porcentaje posible con todos los esfuerzos que hay. Pero debemos tener en cuenta que para nuestros niños con síndrome de Down debemos ser un poquito más insidiosos en unos aspectos. ¿Cuáles? Neumococo. Según el esquema nacional, deberíamos ponerle su neumococo con la 13 valente, pero también a los 2 años deberíamos vacunar con la 23 valente. Y 5 años después se recomienda nuevamente vacunar con una segunda dosis de 23 valente, especialmente cuando hay signos de inmunodeficiencia en nuestros pequeños. Entonces, esto es algo que hay que tener bastante en cuenta con nuestros niños. Influenza anual, de todas maneras, pero no solamente a ellos, sino también a los cuidadores, mamá, papá, hermanitos mayores o menores. Y aquí el virus sincitial respiratorio, que en los últimos años ha adquirido mucha más fuerza en cuanto a lo que es la inmunización, se debe vacunar con inmunización con anticuerpos monoclonales como el palivizumab, que tenemos el Synagis, que es el que está circulando en nuestro país, y se da como indicación en los niños menores de 2 añitos que hayan requerido tratamiento con displasia broncopulmonar durante los últimos 6 meses o con alguna cardiopatía congénita hemodinámicamente significativa, que es donde entraría la gran parte de nuestros niños con síndrome de Down debido a la incidencia, a la prevalencia que tenemos de esta patología. Entonces, tener en cuenta aquí que como hoja de ruta por edad tenemos estos grupos etarios. Nacimiento, un mes, nos fijamos por ahí en lo que es audición, los tamizajes iniciales, como todo niño, ver que le coloquen sus primeras vacunas, genial. Del mes al año, el crecimiento y desarrollo específico. Del año a los 5 años, lo más importante aquí es anualmente hacerle sus controles, pero también la polisomnografía, por favor. Y en los escolares y en los adolescentes, medir o ajustar lo que es índice de masa corporal por actividad, la salud mental, que es importante en la adolescencia, en todo niño, que debemos hacerlo, y bueno, continuar con los esquemas de vacunación o completarlos si es que no los tenemos hasta el momento. Las perlitas. No ausencia de, o sea, que no haya síntomas, no descarta comorbilidades. Ojo, la polisomnografía sí o sí, 3 a 4 años. El crecimiento siempre en un contexto clínico y descartando comorbilidades. Y no atribuir cualquier cambio o cualquier alteración solamente al síndrome per se. ¿Por qué? Porque también podría ser explicado por una patología que se está desarrollando en nuestros niños. Esas son las fuentes y bueno, espero haber con esto dado muchos alcances para ustedes en cuanto a la parte pediátrica de los niños con síndrome de Down, colaborando siempre a la visibilidad de esta condición y a su trato adecuado y a su diagnóstico y manejo adecuado por todos los profesionales de la salud. Gracias. María Cristina Lazo, soy médico genetista y el día de hoy vamos a hablar un poco sobre síndrome de Down desde la genética. Vamos a hablar sobre el diagnóstico, variantes cromosómicas y asesoría genética. Y vamos a comenzar con una pregunta que suele ser muy frecuente en la consulta. Denme un momentito, que creo que no se está viendo mi pantalla. Voy a bajar volumen. Ok. ¿Se logra ver mi pantalla bien? Sí, doctora. Perfecto. Entonces, vamos a comenzar con una pregunta que, como les decía, suele ser muy frecuente en la consulta. Los pacientes o los padres de los pacientes llegan preguntando cuál es el grado de síndrome de Down que tiene su hijo o si existen grados de síndrome de Down. Entonces, esa es la primera pregunta que tenemos que saber responder. Y la respuesta es que no existen grados como tal de síndrome de Down. Tenemos diferentes tipos genéticos de síndrome de Down que vienen dados por el mecanismo o la etiología del síndrome de Down en cada uno de los casos, pero no necesariamente esto nos va a decir cuál va a ser la evolución del paciente. La evolución del paciente va a ser muy independiente al paciente y a el manejo que tenga cada paciente, a las terapias que tenga, etcétera. Ok, entonces sabemos ya que no existen exactamente grados de síndrome de Down, sino tenemos diferentes tipos. Entonces vamos a hablar de los diferentes tipos genéticos de síndrome de Down que podemos encontrar y comenzamos con el más frecuente, que es la trisomía libre. Entonces, la trisomía libre
es la más frecuente, como les decía, y el 90% ocurre por origen materno en la meiosis 1. Entonces, cuando se están formando los óvulos, cuando ocurre la meiosis, es decir, la división de las células, entonces puede ocurrir una no disyunción. ¿Qué significa esto? Que los cromosomas se tienen que dividir de forma igual entre dos células que van a ser las células hijas. Entonces, en este caso, lo que ocurre es que no se separan correctamente estos cromosomas y queda un óvulo aberrante con un cromosoma menos y un óvulo con un cromosoma de más. Entonces, al momento de que ocurre la fecundación, entonces este óvulo que tiene un cromosoma 21 de más se va a unir con un espermatozoide que tiene un número normal de cromosomas y vamos a tener entonces un óvulo fecundado de 47 cromosomas. Esto ocurre más frecuentemente, como les decía, por parte de origen materno. ¿Ok? Entonces, una vez que tenemos un óvulo fecundado con 47 cromosomas, de los cuales 3 son un cromosoma 21, entonces vamos a tener un embrión con la trisomía 21 que causa el síndrome de Down. En el caso de la trisomía libre, encontramos una correlación con la edad materna avanzada. ¿Qué quiere decir eso? Que una mujer mayor de 35 años tiene un mayor riesgo de que ocurra una no disyunción meiótica, es decir, que hay un mayor riesgo de que ocurra un síndrome de Down por trisomía libre. Ahora, es importante considerar que de todas maneras, la mayor parte de mujeres que tienen hijos son menores de 35 años. Por lo tanto, el 80% de los pacientes con síndrome de Down tienen madres menores de 35 años, ¿ok? Pero de todas maneras, la edad materna avanzada sí aumenta el riesgo de que ocurra una trisomía libre. En este caso podemos observar un cariotipo que va a tener 47 cromosomas y va a tener un cromosoma 21 de más y se denota como vemos en este caso, que bueno, sería el ejemplo de una paciente mujer. Aquí podemos ver cómo se ve el cariotipo de una trisomía libre. Entonces podemos observar aquí, como está marcado, que tenemos 3 cromosomas 21. Y normalmente deberíamos tener solamente 2. Entonces continuamos con otro tipo genético de síndrome de Down que ocurre por traslocación robertsoniana. En este caso, el mecanismo es diferente. Ocurre por fusión de cromosomas acrocéntricos. Los cromosomas acrocéntricos son unos cromosomas que suelen ser bastante pequeños y que tienen un brazo corto pequeño. Estos son el 13, el 14, el 15, el 21 y el 22. A veces estos cromosomas pueden pegarse. Entonces, por ejemplo, uno de los casos que puede causar síndrome de Down por traslocación robertsoniana ocurre cuando se unen el cromosoma 14 y el cromosoma 21. Entonces, se pegan por una traslocación robertsoniana. Entonces, en el 50% de estos casos pueden ser heredados de padre o de madre. Y el 50% de los casos ocurren de novo. Es decir, que ese cambio o fusión de cromosomas acrocéntricos ocurre por primera vez en ese paciente y ninguno de los padres es portador. Entonces, en el caso de tener uno de los padres que sea portador, podemos ver esto que está acá. Tenemos un padre o madre portador que va a tener un cromosoma 14, un cromosoma 21 y un cromosoma que va a tener 1, 14 y 1, 21 pegados. ¿Ok? Entonces, esta fusión de cromosomas va a tener la información genética del cromosoma 14 y del cromosoma 21. Entonces, este progenitor va a tener una pareja que va a tener cromosomas normales, pero existe el riesgo de que en la descendencia este cromosoma que está adherido a otro cromosoma acrocéntrico pueda ser heredado. Entonces, en ese caso, tenemos una traslocación no balanceada. ¿Y por qué decimos que es no balanceada? Porque en este caso vemos que sobra información genética. Entonces, vemos que se heredó uno de los cromosomas 21 de la pareja que tenía cromosomas normales, uno de los cromosomas 21 de la pareja que tenía los cromosomas fusionados y también tenemos este cromosoma 14 pegado al 21. Entonces, ¿qué estamos observando? Que sobra información genética del cromosoma 21. ¿Ok? Entonces, en este caso, los pacientes presentan síndrome de Down por una traslocación robertsoniana. Entonces, en este caso, veríamos un cariotipo como este. Vemos un cariotipo con 46 cromosomas, pero vemos acá, por ejemplo, en el cromosoma 14, que tiene un cromosoma 21 fusionado al cromosoma 14. Entonces vemos acá dos cromosomas 21
dos cromosomas 14, pero uno de los 14 tiene un cromosoma 21 fusionado, lo que hace que sobre información genética y genere el síndrome de Down. Luego tenemos el caso de mosaicismo. El mosaicismo es un mecanismo que ocurre por no disyunción mitótica postcigótica. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí también ocurre un problema en la división de los cromosomas, pero ocurre después de que el cigoto ya ha sido formado. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Aquí teníamos un óvulo con 23 cromosomas y un espermatozoide con 23 cromosomas, es decir, ambos con un número normal de cromosomas. Entonces, tenemos un óvulo fecundado con un número normal de cromosomas y este óvulo va a comenzar la división celular. En alguna de estas divisiones, lo que ocurre es que hay una no disyunción y vamos a tener una célula que va a tener un cromosoma 21 de más y una que le va a faltar un cromosoma 21. Entonces, esta célula que le sobra un cromosoma 21 va a continuar dividiéndose, entonces vamos a observar que va a haber algunas células que van a tener un cromosoma 21 de más, pero también vamos a tener otras células que tienen la dotación normal de cromosomas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que vamos a tener algunas células con una trisomía 21 y otras sin trisomía 21. ¿Qué significa eso? Que tenemos dos o más líneas celulares en un mismo individuo. En este caso, el fenotipo es altamente variable. Puede haber casos en los cuales tengamos una clínica menos severa, como también puede haber casos en los que no hay ninguna diferencia con un paciente, por ejemplo, de una trisomía libre. Es muy difícil de identificar porque no podemos saber cuáles son las células que se encuentran afectadas, cuáles son los órganos que tienen un mayor número de células afectadas o un menor número de células afectadas. Entonces, en realidad no podemos predecir exactamente cuál va a ser la severidad del fenotipo cuando tenemos el caso del mosaicismo. Entonces, en este caso, como les dije, vemos dos líneas celulares diferentes. Aquí podemos ver el cariotipo del mismo paciente. Vemos que encontramos algunas células que tienen una trisomía 21 y otras células que tienen solamente dos cromosomas 21. Entonces, al ver dos líneas celulares diferentes, podemos concluir que es un caso de mosaicismo. Entonces, ahora vamos a hablar un poco sobre el abordaje diagnóstico. ¿Cómo hacemos un diagnóstico genético? Lo primero que tenemos que saber es la sospecha clínica, ¿ok? El diagnóstico es clínico. Nosotros tenemos que saber, ya la doctora Benítez nos explicó cuáles son los signos que tienen los pacientes con síndrome de Down. Tenemos que tener ya entonces una sospecha clínica para luego poder pasar a una confirmación genética del diagnóstico. Entonces, una vez que tenemos una sospecha clínica, tenemos que, bueno, saber también que tenemos ciertas características prenatales y ciertas características postnatales que nos pueden orientar en el caso de esta sospecha clínica. En el caso prenatal pueden ser signos ecográficos o marcadores bioquímicos, y en el caso postnatal, pues las manifestaciones clínicas que la doctora Benítez ya mencionó. Una vez que ya tenemos una sospecha clínica, solicitamos un estudio genético. En el caso de ser una paciente que está embarazada y hay una sospecha prenatal de síndrome de Down, entonces podemos solicitar como primer examen un NIPT o un test prenatal no invasivo. Este es un test donde se toma sangre venosa de la madre y se compara la sangre que tiene fragmentos de ADN fetal con la sangre materna y podemos ver si es que sobra información genética del cromosoma 21 o no. Una vez que ya tenemos el resultado de este estudio, siempre de todas maneras tenemos que pasar a una confirmación diagnóstica con un cariotipo que usualmente se hace en líquido amniótico. ¿Ok? Y en el caso postnatal, en el caso de que ya tenemos un pacientito que ha nacido y tiene ciertas características clínicas que nos hacen sospechar de síndrome de Down, entonces pasamos directamente al estudio de cariotipo en sangre periférica. Entonces, en este caso, cuando ya tenemos el resultado genético, ya tenemos en nuestras manos el cariotipo, entonces confirmamos cuál es la etiología genética. Entonces aquí hablamos del tipo de síndrome de Down. Aquí determinamos si tenemos una trisomía libre, una translocación robertsoniana o si tenemos un mosaicismo. Y finalmente, una vez que ya hemos confirmado la etiología genética, pues pasamos a la asesoría genética y a orientar a la familia en cuanto a cuál va a ser el manejo futuro del paciente y, por supuesto, cuál es el riesgo de recurrencia. Entonces, con respecto a la asesoría genética, tenemos que saber ciertas cosas. Aquí he hecho un cuadro resumen con los datos más importantes
que están asociados a cada uno de los tipos de síndrome de Down genéticos que estamos viendo acá. Entonces, cuando tenemos una trisomía 21 libre, que es más o menos el 95% de los casos, como les dije, el mecanismo en este caso es no disyunción meiótica. Y el riesgo de recurrencia es aproximadamente 1%, es decir, es bastante bajo. Es poco probable que una persona que ha tenido un hijo con una trisomía libre vuelva a tener un hijo más que tenga también síndrome de Down por la misma causa. ¿Ok? De todas maneras, siempre considerar que a medida que aumenta la edad materna, incrementa el riesgo. Entonces, en el caso de que tengamos un paciente con una trisomía 21 libre, no tenemos que hacer estudio a los padres, porque esto es algo esporádico. Si tenemos una traslocación de novo, en este caso es un error esporádico, es decir, en este caso ninguno de los padres es portador. En este caso el riesgo de recurrencia es menor al 1%. Pero sí tenemos que hacer estudio a los padres, porque cuando tenemos una traslocación tenemos que confirmar que sea una traslocación de novo y que no sea una traslocación balanceada heredada de alguno de los padres. Entonces, siempre que veamos una traslocación, tenemos que estudiar a los padres para poder descartar la posibilidad de que sea realmente heredado o no. En el caso de tener un padre portador de traslocación, es decir, que esto haya sido heredado, entonces el mecanismo es por un portador balanceado. Como les expliqué, alguno de los padres tiene alguno de estos cromosomas que están fusionados entre ellos, pero en el caso de los padres no sobra información genética. Pero a la hora de que se heredan estos cromosomas a la descendencia, puede ocurrir una traslocación no balanceada que genere el síndrome de Down. Entonces, en el caso de que alguno de los padres sea portador de la traslocación, sí tenemos un riesgo de recurrencia más alto. Entonces, para esto es que tenemos que hacer el cariotipo en los padres. ¿Por qué? Porque en el caso de que la mamá sea portadora, el riesgo de recurrencia es de un 10 a un 15%. Y en el caso de que el portador sea el padre, el riesgo es de un 2 a un 5%. Entonces, en este caso, si alguno de los padres es portador, ahí sí tenemos un riesgo mucho mayor de que hayan otros hijos en el futuro que tengan síndrome de Down. Entonces, definitivamente estudiar a los padres y explicarles cuál es el riesgo de que este evento vuelva a ocurrir. Y hay un caso muy particular que es cuando alguno de los padres es portador de la traslocación 21-21. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos dos cromosomas 21 pegados unos con otros. Entonces, los padres son portadores balanceados. A ellos no les sobra información genética, pero a la hora de generar sus gametos, entonces sí va a haber una herencia de ese cromosoma doble. Entonces, el riesgo de recurrencia es del 100%. Obviamente en este caso tenemos que hacer un estudio a los padres y vemos que el riesgo de recurrencia es total. Entonces es algo que tenemos que advertir a los padres, tenemos que explicarles para que, bueno, obviamente ellos puedan hacer su planificación familiar, ¿no? Entonces, bueno, básicamente eso considero que es lo más importante que tenemos que saber a la hora de abordar genéticamente pacientes con síndrome de Down. Entonces, algunas conclusiones que yo quisiera que se lleven a la casa es primero que el cariotipo es el gold standard. Tenemos que solicitar cariotipo a todos los pacientes con síndrome de Down. Y no porque dudemos del diagnóstico, sino porque tenemos que saber cuál es la etiología genética y cuál es el riesgo de recurrencia. Tenemos que asesorar a esa familia. ¿Ok? El segundo punto que quiero que recuerden siempre es que la edad materna no es excluyente. Siempre escuchamos y sabemos que la edad materna aumenta el riesgo y es verdad, pero consideremos que las mujeres menores de 35 años son las que tienen más hijos. Entonces, es muy frecuente que veamos igual pacientitos con síndrome de Down que tengan madres que sean menores de 35 años. Entonces, eso quiere decir que eso no es excluyente. Y finalmente, una evaluación multidisciplinaria y controles oportunos van a hacer una gran diferencia en el paciente. Como dijo la doctora Benítez, tenemos una gran cantidad de consultas, de evaluaciones y de terapias que tenemos que hacer con estos pacientes para que ellos puedan lograr muchas cosas, ¿ok? Ellos tienen que alcanzar su máximo potencial. Entonces, nuestro diagnóstico genético va a ser el primer paso para poder ayudar a nuestros pacientes a alcanzar su máximo potencial. Muchísimas gracias por su atención. No sé